Me dijeron que era lo mejor. Que estaría más segura, más cuidada. Era Nochebuena. Ya había rociado el asado, encendido las velas, doblado sus servilletas en forma de estrellas. Mi hija no me miraba a los ojos. Mi hijo ni siquiera vino, solo envió su firma en un formulario por fax. La enfermera sonrió como si yo fuera una invitada en mi propia vida. Me entregó una bolsa de plástico con mis pantuflas dentro. Dijo que podía decorar mi nueva habitación, si me sentía con ánimos. Está bien. Reservé una cena de 5 estrellas en su lugar. Sola. En terciopelo rojo. La casa siempre se sentía más fría en diciembre, pero aprendí a llenar el silencio. Encendía la radio en volumen bajo, jazz antiguo, Nat King Cole. Sabía cuáles ventanas dejaban entrar más luz. Qué pisos crujían bajo los pies con pantuflas. El café de la mañana en mi taza azul, la que tiene un pequeño desconchón en el asa. Nunca la tiré. Hay cosas que no necesitan arreglarse. Comenzaba a decorar el día después de Acción de Gracias. Las medias primero, las de ellos. Aún etiquetadas con pegamento de brillantina, Emma Thomas. Papá. Las colgaba como si aún fueran niños. Como si el tiempo no hubiera afinado sus voces ni agregado nuevos nombres a sus fiestas. Horneaba galletas de azúcar aunque me dolieran las manos. Solían pelearse por las que tenían forma de árbol. Ahora solo las hacía por el olor. La memoria tiene un aroma. La mía huele a vainilla y bordes quemados. La corona la hice yo misma. Pino del patio trasero, cinta del remate del año pasado. La colgué torcida, pero la dejé así. La perfección nunca hizo que algo se amara más. Encargué un pavo pequeño, sabiendo perfectamente que sería la única en comerlo. Aún así preparé la salsa de arándanos desde cero. Aún así puse 5 lugares. El quinto era para Harold. Mi esposo. 3 inviernos ausente, pero aún muy presente. A veces me sentaba en su silla. No para fingir que seguía vivo. Solo para recordar cómo se sentía el calor sin esfuerzo. Las llamadas llegaban con menos frecuencia ahora. Mensajes de texto con abreviaciones que no entendía. Un pulgar arriba por aquí. Un no puedo hablar, te quiero por allá. Una vez, mi nieta me envió una nota de voz. La escuché 3 veces para oírla decir abuela. Emma dejó de preguntar si necesitaba ayuda con las compras. Daba por hecho que tenía suficiente. Y sí tenía. Suficiente comida. Suficientes recuerdos. Suficiente de fingir. Thomas solía llamarme todos los domingos después de la iglesia. Luego pasó a ser una vez al mes. Luego, nunca más. Les envié tarjetas a ambos la primera semana de diciembre. Escritas a mano. Usé mi mejor pluma. Incluí billetes de $20 aunque sabía que no los necesitaban. No es por el dinero. Es por el recuerdo. No respondieron. Me dije que quizás estaban ocupados. O que el correo iba lento. El día que elegí mi vestido de Navidad, la dependienta me preguntó si tenía planes. Cena con la familia, mentí, alisando la tela a mi costado. El rojo. De seda. En oferta. Me recordaba a cuando solía bailar. Las decoraciones del pueblo se pusieron por esas fechas. Caminé por la calle principal solo para ver las luces. La vitrina de la librería tenía un tren miniatura, todavía funcionando. El mismo de cuando Thomas tenía 5 años, lo recuerdo pegando la cara al vidrio. Tenía mitones con dinosaurios. Hice chocolate caliente al llegar a casa. Una taza. Le puse crema batida aunque me diera acidez. Porque Harold solía decir, ¿cuál es el punto si no te hace sonreír? Vi caer la nieve como siempre. Silenciosa. Lenta. Como una cortina que se cierra entre lo que fue y lo que es. Aún así envolví los regalos. Loción para Emma. Una bufanda para Thomas. Mermelada casera para la nieta. Les até moños con cuidado. Los etiqueté en cursiva. Pensé que tal vez este año sería diferente. Tal vez vendrían temprano. Tal vez se quedarían lo suficiente para terminar una película. Tal vez notarían que tenía su té favorito. El asado estaba en el refrigerador. Todo sazonado.
Todo listo. Incluso pulí la platería buena. Porque incluso si nadie venía, la mesa debía brillar. Encendí las velas de Adviento como siempre hacía. 4 domingos, una llama a la vez. Esperanza. Paz. Gozo. Amor. Las mechas se acortaban. Pero nunca falté a un domingo. Recuerdo haberme sentado junto a la ventana 2 días antes de Navidad, viendo a una ardilla destrozar el comedero de pájaros. No la espanté. Al menos ella volvía todos los días. Emma mandó un mensaje: ya resolveremos algo pronto. Eso fue hace 3 días. Thomas nunca respondió a la foto que le mandé de la corona. Ni un pulgar arriba. Ni un buen trabajo, mamá. Solo silencio. Pero seguí siendo dulce. Seguí teniendo esperanza. Porque si dejas de tener esperanza, el silencio se vuelve permanente. La noche antes de que ocurriera, me dormí en la silla de Harold. El fuego se apagó. Las luces del árbol parpadeaban como si me guiñaran un ojo. Soñé con música. Risas. Pasos bajando corriendo las escaleras. El pasado es generoso en los sueños. Nunca estuve realmente sola. Solo discretamente reemplazada. La mañana de Nochebuena, puse la mesa de todas formas. 5 platos. 5 servilletas de tela. Las que planché solo para las fiestas. Fue lo último que hice por ellos. Antes de que llegaran. Antes de la sonrisa. Antes de la bolsa. Antes de la palabra residencia. Antes de que decidieran que necesitaba cuidados. Más de lo que necesitaba compañía. Fue el folleto lo que lo cambió todo. Ni siquiera estaba buscando nada. Solo ordenando el reciclaje como siempre, aplastando cajas de cereales, tirando sobres, arrancando etiquetas. Entonces lo vi: Evergreen Pines Residencia para Mayores. Letras doradas. Cabañas nevadas. Una pareja falsa tomada de la mano como si no les hubieran pagado para sonreír. Al principio, no le di mucha importancia. La publicidad basura llega a cualquier casa. Pero entonces vi mi nombre. No impreso, escrito. Con tinta azul. Llamar readmisión. Urgente. Y junto a eso, la letra de mi hija. Reconocería esas E altas en cualquier parte. Me quedé allí mucho tiempo. Todavía con un envase de yogur en una mano y el folleto en la otra. No sabría decirte cuánto, realmente. El refrigerador zumbaba. El reloj hacía tic-tac. Afuera, empezó a nevar de nuevo, ligera como azúcar glass. Dejé el yogur. Me senté a la mesa. El folleto aún abierto. La palabra transición estaba en negrita en la segunda página. Transición con dignidad. Seguridad. Tranquilidad. Lo leí 2 veces. La tercera vez solo me quedé mirando la foto de la pareja falsa. Ella tenía pendientes de perlas. Él llevaba un chaleco de punto. Me pregunté cuánto tiempo llevaban fingiendo pertenecer allí. Miré hacia la encimera. Allí estaba mi receta de tarta, la que escribo a mano cada año porque me gusta cómo se ve en cursiva. Solo que esta vez no estaba escrita por mí. Había sido reescrita. Cuidadosa. Precisa. La versión de Emma. Mismos ingredientes. Sin corazón. No usó la palabra pizca. Solo 1/8 cucharadita de sal. Había una nota adhesiva debajo. Receta de mamá, por si se le olvida. ¿Olvidar? Me recosté hacia atrás. No lloré. No grité. Solo miré el papel. Y entonces vi algo más, apenas sobresaliendo por debajo de un catálogo. Una tarjeta de confirmación. Escrita a mano. Dirigida a un restaurante que nunca había oído, la Maison Daver. Letra elegante. Mi nombre. En número de asistentes, alguien había escrito 2. Luego lo tacharon y escribieron 0. Con la misma pluma azul. No me habían invitado. Me habían eliminado. Cerré el folleto lentamente. Recogí la confirmación y la volteé. Nada en el reverso. Solo pliegues suaves donde alguien la había doblado demasiadas veces. La guardé en el bolsillo del delantal.
Me levanté. Fui al fregadero y me lavé las manos, aunque no estuvieran sucias. A veces solo necesitas hacer algo con las manos. La casa se sentía diferente ahora. La guirnalda se veía más barata. Las medias, ridículas. Había planchado sus servilletas. Las había alisado. Doblado en forma de estrellas. Y ellos me habían borrado. Entré al cuarto de invitados, el que solía guardar para Emma y Thomas cuando venían de visita. La cama aún estaba hecha. La cómoda vacía. Abrí el primer cajón solo para sentirme útil. Dentro había una tarjeta de Navidad. Una que escribí el año pasado pero nunca envié. Espero que esta temporada te traiga paz, amor y un poco de descanso. No me trajo nada de eso. Me senté al borde de la cama. Sostuve la tarjeta de confirmación en mis manos. Intenté recordar la última vez que me miraron, de verdad me miraron. Creo que fue hace 2 Navidades. Emma trajo a ese hombre, el que siempre miraba su reloj. Thomas llegó tarde. Dijo algo sobre el tráfico. No preguntaron por la comida. Ni por las velas. Solo hablaron entre ellos. Luego se fueron con platos de papel llenos de sobras. Ni siquiera dijeron gracias. Recuerdo que lloré en la cocina esa noche. Solo un poco. En silencio. Porque llorar en voz alta se siente como suplicar. Me levanté. Fui a la sala. Encendí las luces del árbol. Las vi parpadear en patrones que solía amar. Ahora se veían cansadas. Como yo. La habitación estaba en silencio. Pero todo dentro de mí gritaba. Fui a la silla de Harold. Me senté en ella. Pasé los dedos por el apoyabrazos que él solía rascar cuando estaba nervioso. Hubo un tiempo en que el amor era ruidoso, risas, bromas, pasos en el piso de arriba. Ahora era la ausencia de todo eso. Un vacío. Conversaciones educadas. Logística. Pensé en un invierno cuando Thomas tenía gripe. Dormí en el suelo junto a su cama, revisando su fiebre cada hora. Él no lo recuerda. Pero yo sí. Emma se rompió el brazo en el parque. No quería el yeso. Le dije que brillaría en la oscuridad. Mentí descaradamente. Ella me creyó. Durante semanas se dormía mirándolo. Pero ahora veían un problema que había que resolver. Una anciana que todavía cocinaba, limpiaba y lo recordaba todo. Pero que era un estorbo. Fuera de horario. Tomé el teléfono. No para llamar. Solo para deslizar. Vi fotos que había tomado, de tartas, atardeceres, un cardenal fuera de la ventana. Y luego abrí la app de notas. Escribí 2 palabras. La Maison. No sabía si tenían lugar. No sabía si estaban abiertos. No me importaba. Solo quería sentarme en algún lugar que no llevara el eco de no ser deseada. Volví a mirar la confirmación. Al 0 tachado. A mi propio nombre. Me habían firmado para irme. Pero aún no me había ido. Todavía tenía llaves. Todavía tenía una elección. Y mañana. Usaría el vestido rojo. No te cedas este año, mamá, dijo Emma por teléfono, 3 semanas antes de Navidad. Su voz era ligera, como una brisa que busca dispersar en lugar de asentarse. Quizá pasemos, depende de los papás de Mark. Está un poco en el aire. Dije que entendía. Lo dije 2 veces, de hecho, para llenar el espacio donde tal vez habría dicho, pero queremos verte. Esa noche, aún así puse las tarjetas de recetas. Aún planché las servilletas. Aún recorté el cupón de mantequilla del periódico como si estuviera alimentando a un ejército. Thomas no llamó en absoluto. Solía hacerlo, cada 10 de diciembre sin falta. Decía que le ayudaba a recordar el cumpleaños de papá. Este año, le escribí yo primero. Solo un emoji de copo de nieve y un pensando en ti. Él respondió 2 días después. GRX, ¿estás bien? Me dije que estaba ocupado. El trabajo. Los niños. La vida. Siempre hay algo. Eso me dije. Eso es lo que hacen las madres, damos el beneficio de la duda hasta que no queda nada por dar.
La loción llegó por correo. El regalo de Emma. Aroma a lavanda. Todavía tenía la etiqueta de precio en la base. 4,99 pesos, rebajada a 2 pesos. Especial de remate. La miré mucho tiempo. Luego la puse junto al frasco lleno que me dio el año pasado. No la abrí. Thomas una vez me trajo una manta. Suave, ¿veis? Aún doblada en su envoltorio plástico. Dijo, para que estés calientita. Pero no era el tipo que yo usaría. Demasiado delgada. Demasiado fría. Sin pensamiento alguno. Olía a tienda. La puse en el armario del pasillo. Todavía está allí, bajo las bolsas de aspiradora y un gorro de invierno que no me pongo hace años. Una tarde, hice una pequeña tanda de mermelada. De durazno, con un toque de cardamomo, la favorita de Emma. La envolví con cordel rojo y una etiqueta escrita a mano. La dejé en su porche cuando sabía que no estaría en casa. Pensé que tal vez escribiría. Diría que le recordaba a cuando era niña. No lo hizo. Una semana después, vi el frasco al lado de su contenedor de reciclaje. Aún sellado. Sin abrir. Como yo. Me dije que quizá se le olvidó. Que quizá pensaba probarla más tarde. Que quizá se rompió. Inventamos bondad cuando no se nos da, solo para sobrevivir. Aún así hice chocolate caliente. Del verdadero, no el de polvo. Usé leche. Agregué una ramita de canela. Solían suplicarme por eso. Ahora lo tomo sola. Y lavo las tazas en silencio. Un día, el correo llegó pesado, catálogos, ofertas de crédito preaprobadas, la invitación de otra persona por error. Entre todo eso había una tarjeta. De una vecina. No de ellos. Decía, pensando en usted en estas fiestas. Si alguna vez quiere acompañarnos, estamos justo al lado. Me hizo llorar más que cualquier otra cosa esa semana. Amabilidad de alguien que no me debía nada. Flashback. Emma, con 6 años, poniendo brillantina en cada adorno y llamándolos estrellas. Thomas, deslizándose con los calcetines por el piso de madera, fingiendo ser un reno. Risas. Migas. Batallas con papel de regalo. Ahora dejan cosas en los porches. Olvídense de los cumpleaños. Reenvíen folletos a mis espaldas. Aún así puse el árbol. Cada adorno tenía una historia. El ángel de cerámica que Emma hizo en 3er grado, con medio ala rota. El copo de nieve que Thomas insistía en que se veía mejor al revés. Colgué a ambos. Con cuidado. Incluso cuando me temblaban las manos. Le envié a Emma una foto del árbol por mensaje. Volví a poner tu ángel este año carita sonriendo. No respondió. 2 días después, publicó fotos del árbol de la familia de Mark en redes sociales. Texto, donde más en casa nos sentimos. Esa dolió. En silencio. De una forma que sangra lento. Dejé de revisar el teléfono después de eso. Apagué las notificaciones. Observé la lucecita parpadear hasta apagarse. Me hice la cena sola. Puse un solo lugar. Usé el plato bueno de todos modos. Porque alguien debería hacerlo. Recalenté el asado 3 veces. El microondas pitaba, como un pequeño metrónomo marcando la soledad. Pero aún así lo serví con cuidado. Aún encendí las velas de la mesa. Aún doblé la servilleta en el mismo triángulo que le gustaba a Emma de pequeña. Biwi te crisma sola. Solía ser tradición. Ellos se quejaban del canto, pero terminaban tarareando las canciones. Este año canté sola. Fuera de tono. No me importó. El álbum de fotos viejo se quedó abierto sobre la mesa de centro. A veces simplemente pasaba una página al azar. Para recordarme que una vez, fui el mundo de alguien. Que una vez, me miraron con necesidad. Con amor. Con algo cercano a la admiración. Ahora. Era fondo. Apoyo. Un personaje que se desvanece en sus vidas grandes y ruidosas. Limpié la repisa una última vez antes de Nochebuena. Miré la media con la etiqueta mamá. Sin regalos dentro. Solo silencio.
Del tipo que suena como. Estarás más segura allí. Claro que te visitaremos. No es para siempre. Del tipo de silencio que te hace recordar todo. Y no perdonar nada. La enfermera dijo algo detrás de mí. No lo escuché. O quizás sí, simplemente me negué a darle espacio en mi mente. Solo recuerdo el sonido de mis propios pasos alejándose. Cada paso una oración. Cada aliento un límite. Me detuve en el pasillo. Miré las fotos familiares en la pared. Emma en su primer recital. Thomas con su toga de graduación. Nuestra última foto familiar en la playa, todas sonrisas forzadas y camisas azules a juego. Las miré todas. Como si fueran extraños. Y entonces hice algo que no había hecho en años. Las quité. Una por una. Las apilé cuidadosamente sobre la mesa de entrada. No por rencor. Por claridad. La enfermera, Dana, se quedó torpemente junto a la puerta. Portapapeles en mano. La furgoneta aún zumbaba afuera. No creo que lo entienda, dijo suavemente. Todo esto ya está organizado. Finalmente la miré. Sin enojo. Ni siquiera tristeza. Solo silencio. No. Usted no lo entiende, dije. Y cerré la puerta. Ella no volvió a tocar. El silencio regresó a la casa. No al pesado, todavía no. Este era el que llega después de que la tormenta rompe justo sobre la colina. El tipo de silencio que espera contigo. Me apoyé contra la puerta, la maleta aún a mi lado. Me temblaban las manos. La mandíbula apretada. Luego fui a la cocina. El asado seguía en la encimera, descongelado perfectamente. Apagué el horno. Dejé que los rollos de canela se desinflaran sin ceremonia. Desdoblé las servilletas. Las apilé planas. Las devolví al cajón donde esperarían a nadie. Me serví una copa de vino. No del dulce que solía guardar para Emma, sino del tinto, seco, caro, que Harold me regaló el año antes de morir. Lo estaba guardando. ¿Para qué? Ya no sabía. El primer sorbo quemó. El segundo calmó algo dentro de mí. Me senté en la mesa de la cocina. Saqué la tarjeta de confirmación del bolsillo del delantal. Pasé el pulgar por mi nombre, escrito tan pulcramente, luego tachado con tanta certeza. 0. Eso fue lo que pusieron. No disponible. No seguro. Solo 0. Me reí. No en voz alta. Solo un soplido por la nariz. Ese tipo de risa que contiene 1000 lágrimas no derramadas. Abrí mi agenda. Aún llena de tinta y esperanza. 24 de diciembre. Cena con la familia, 5 de la tarde. La taché. Escribí algo más debajo, lento y deliberado. La Maison, 6:30 de la tarde. Vestido rojo. Miré hacia el techo. Sentí que las paredes de la casa respiraban a mi alrededor. Esta casa había escuchado nanas. Peleas. Disculpas. Duelo. Había sostenido toda mi vida como un secreto que nunca compartió. Me levanté. Fui a la sala donde la silla de Harold me esperaba, inclinada hacia la ventana. Me senté. Miré la nieve caer, suave, constante, ciega a la traición. Cerré los ojos. Vi a Thomas corriendo en el jardín con sus botas de nieve rojas. Emma haciendo ángeles en la nieve con su pijama polar. Harold silbando mientras paleaba, luego entrando para besarme la mejilla. Sostuve ese recuerdo como cuentas de oración. Lo pasé por mis dedos una última vez. El viento huyó contra el vidrio. En algún lugar dentro de mí, algo cambió. No se rompió, no. Fue más suave que eso. Como una puerta que se descuelga sin hacer ruido. Como una mujer que decide irse sin que se lo pidan. Fui al cuarto de invitados. Abrí el armario. Saqué la vieja maleta que Harold y yo llevamos en nuestro viaje de aniversario a Charleston. Aún olía levemente a champú de limón y cedro. Empaqué en silencio. El vestido rojo de seda. Los tacones negros que no usaba desde hace 10 años. Mi lápiz labial, rojo baya, casi demasiado atrevido para alguien de mi edad. Bien.
Que miren. Agregué una última cosa. Una foto doblada de Harold y yo en la cabaña. Solo nosotros. Antes de que los años se llevaran a todos. Antes de que los hijos crecieran y empezaran a hablar de mí en lugar de conmigo. La nieve caía más fuerte ahora. Más densa. Más pesada. Pero yo me sentía más ligera que en meses. La enfermera se había ido. También la furgoneta. Y con ella, su plan. Volví al comedor. Apagué las velas. Puse el asado en el congelador. Podía esperar. Yo ya no. El silencio me envolvió de nuevo. Esta vez, no como castigo. Sino como protección. Miré la mesa. Las sillas vacías. La cubertería intacta. Entonces susurré en voz alta, solo una vez. Basta. Y lo fue. Ese fue el punto de quiebre. No un estallido. No un grito. Solo una mujer en silencio, de pie en su cocina, dándose cuenta de que había estado dando y dando. Y ellos ya la habían soltado. Así que yo también lo hice. No grité. No supliqué. Ni siquiera dejé una nota. Esa mañana, me levanté antes que el sol. No por costumbre, por intención. La casa estaba quieta, de esa quietud que no es paz, solo, final. Abrí las cortinas. Dejé entrar la luz de la nieve. Había caído toda la noche, cubriéndolo todo. Suave y limpio. Como un reinicio. Me vestí despacio. Sin apuro. Sin desorden. El vestido rojo esperaba en su funda de tintorería como si hubiera estado conteniendo la respiración por años. Me lo puse. Aún me quedaba. Me abroché la pulsera de Harold, la que tenía un dije en forma de casa. Presioné el broche con el pulgar. Sonó como un sello cerrándose. Me peiné. Recogí el cabello como solía hacerlo los domingos por la mañana. Me puse un poco de perfume. Solo un toque. Solo lo suficiente para recordar quién era. Luego entré en la cocina. Los rollos de canela se habían hundido con el frío, blandos y colapsados. No los tiré. Solo los cubrí con papel de aluminio. Ellos también merecían dignidad. Vertí una última taza de café en mi taza azul con el desconchón. La llevé a la sala. Me senté una vez más en la silla de Harold. Sin música. Sin televisor. Solo respiración. El sol comenzaba a salir, esa línea naranja tenue deslizándose sobre la nieve. Me senté con ella. Luego me levanté, tomé el teléfono y llamé. Buenos días. La Maison Deiber, reservas. Sí, dije. Creo que tienen una confirmación a mi nombre. Me gustaría reafirmarla, para uno. La mujer al otro lado dudó. Luego sonrió a través de la línea. Encantados, señora Callahan. Mesa para una a las 6:30. Vista a la ventana. Vista a la ventana. Asentí. Perfecto. Colgué. Apagué el teléfono. La deslicé en el cajón junto a la cinta métrica rota y los gemelos viejos de Harold. No necesitaba escuchar de nadie ese día. Caminé hacia la entrada. Miré las fotos familiares que había bajado. Aún estaban apiladas junto al perchero vacío. No las volví a colgar. No me las llevé. Pertenecían a una vida que ya no vivía aquí. Abrí el armario de los abrigos. Saqué mi abrigo de invierno, el gris largo que compré el año en que Harold murió. Siempre le gustó cómo se me veía. Decía que le recordaba a las películas antiguas. Me lo puse. Luego extendí la mano detrás del ángel de cerámica que estaba en la repisa junto a la puerta. Idea de Harold, solía decir que nos vigilaba. Detrás, pegadas a la pared con cinta, estaban las llaves de repuesto. Despegué la cinta, lenta y deliberadamente. Guardé las llaves dentro de un pequeño sobre. Escribí solo 2 palabras al frente. No necesarias. Coloqué el sobre la mesa de la cocina. Lo puse junto al lugar intacto que era para Thomas. No escribí una nota para Emma. Algunas ausencias se explican solas. Entonces vino la escena silenciosa. Fui a la puerta principal. Bajé la media con la etiqueta mamá.
La doblé por la mitad. La até con un trozo de cinta roja. Sin enojo. Solo paz. La coloqué en la caja con los adornos rotos y el ángel de una sola ala. Cerré la tapa. La dejé al pie de las escaleras. Abrí el buzón. Levanté la banderita roja. No porque esperara algo, sino porque se sentía como enviar algo lejos. Antes de irme, miré la mesa una última vez. Las velas sin encender. Los platos sin usar. El silencio completo. No azoté la puerta. Simplemente la cerré, finalmente. Sin salida dramática. Sin ráfaga de nieve. Solo el sonido de una puerta encontrando su marco, suave y certero. Al final de la calle, tomé un taxi. No necesitaba direcciones. El conductor me miró por el espejo. ¿Planes grandes esta noche? Sonreí. Solo una cena. Mientras el coche se alejaba, miré hacia atrás solo una vez. La casa estaba exactamente igual que durante 40 años. Pero ya no me contenía. Ellos volverían. Buscarían el asado. Se preguntarían por qué los rollos de canela no estaban calientes. Llamarían mi nombre y encontrarían solo silencio. Déjenlos. Déjenlos sentarse en el espacio que yo solía llenar. Déjenlos sentir lo que me pidieron vivir. ¿Alguna vez te has quedado callado solo para mantener la paz? Yo sí. Hasta que entendí que la paz no es silencio. Es elegir tu propia voz por encima del confort de otros. Y la mía, por fin, estaba lista para hablar. Llegué al restaurante temprano. Demasiado temprano, tal vez. Pero no quería apresurar el silencio. La Maison d'Iver era todo lo que el folleto había prometido, todo luz de velas y plata, música suave y conversación discreta. Manteles blancos. Menús con borde dorado. Un lugar hecho para personas que nunca necesitaban alzar la voz. La anfitriona, joven y de ojos amables, tomó mi abrigo. ¿Señora Callahan? Por aquí, asiento junto a la ventana, tal como pidió. Sonreí. No la corregí. No le dije que la reserva no era mía, al principio. Pero ahora lo era. Tiró de la silla para mí. Me senté. Crucé los tobillos. Ajusté la pulsera en mi muñeca. Llegó la carta de vinos. Pedí un tinto profundo. El mismo vino que Harold una vez se dio el lujo de comprar en Charleston. Dijo que sabía como terciopelo si el terciopelo tuviera un secreto. Lo bebí despacio. Dejé que llenara el silencio en mi boca. Afuera, los copos de nieve flotaban más allá de la ventana como sábanas de blanco suave. Pasaban parejas. Brazos entrelazados. Gorras bajadas. Pero no los envidiaba. No estaba sola. Solo estaba sin compañía. A mitad de la cena, pato asado, vegetales de invierno, glaseado de trufa, noté el sobre. Guardado en el pequeño bolso negro que había traído. No lo había empacado. Sabía que no lo había hecho. Lo saqué. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito con letra pulcra, casi demasiado cuidadosa. Lo abrí lentamente. Dentro había una sola hoja de papel. Un formulario impreso. Una línea de firma. Y encima, en negrita, las palabras. Poder notarial duradero, ejecución inmediata. Mis manos se endurecieron. Debajo. Emma Callahan. Thomas Callahan. Firmado. Testigos. Con fecha de hace 3 semanas. Nunca había visto eso antes. No había firmado nada. No había aceptado nada. Pero legalmente, ya no importaba. Ellos habían tomado el control. De mis finanzas. De mi propiedad. De mí. Sin consentimiento. Leí cada línea. Cada cláusula. Cada oración vacía que pretendía ser protectora. Podía oír la voz de Emma en ello. Es por su seguridad. Ha estado olvidadiza. Dejó la estufa encendida la primavera pasada, ¿recuerdas? No lo había hecho. El piloto solo estaba abajo. Pero en su versión de la historia, yo me había vuelto poco fiable. Inestable. Innecesaria.
Doblé el papel una vez. Lo guardé de nuevo en el sobre. Y por primera vez en mi vida, sentí algo más profundo que la rabia. Sentí duelo. No el que se siente cuando alguien muere, sino el que se siente cuando alguien te borra mientras aún respiras. Volví a beber vino. Dejé que ardiera un poco. No solo me olvidaron. Me borraron. No se trataba de hogares de ancianos. Ni de rollos de canela. Ni siquiera de la tarjeta de confirmación. Se trataba de control. De poder tomado en susurros. Disfrazado de cuidado. Metí la mano en el bolso. Saqué la tarjeta de RSVP nuevamente. Pasé los dedos por la letra original, delicada, pensada. No era mía. Un segundo detalle me llamó la atención. En la esquina de la tarjeta, alguien había dibujado una marca a lápiz. -2 cortesía. Se me detuvo la respiración. La reserva no solo había sido hecha a mi nombre. Había sido usada a mi nombre. Ellos pensaban cenar aquí. Thomas y Emma. Cena para 2. Cortesía del socio de transición con Evergreen Pines. Mi presencia nunca fue parte del plan. Solo mi nombre. Mi firma. Mi silencio. Dejé la tarjeta junto a la copa de vino. El camarero regresó con el menú de postres. ¿Desea ver las especialidades de esta noche, señora? Negué con la cabeza. Quiero la cuenta. Pareció sorprendido. Todavía tenemos nuestro soufflé navideño. No, gracias. Asintió, tan profesional como siempre, y se alejó. Miré por la ventana. La nieve se acumulaba suavemente en los alféizares. Una pareja se besaba bajo un farol. Pero no sentí amargura. Ya no. Sentí una especie de claridad extraña y sagrada. La que debe sentir una mujer justo antes de salir de una iglesia y no volver jamás. Saqué el pañuelo de seda de mi regazo. Lo doblé. Lo até suavemente alrededor del sobre. El que contenía su traición. Luego llamé al camarero. ¿Podría entregar esto a la mujer que se encarga de las reservas?, le pregunté. Asintió. Y por favor dígale, añadí, que los huéspedes originales no asistirán. Nunca más. Cuando me levanté, mi pulsera captó la luz. El pequeño dije de casa plateado brilló por un momento. Ellos intentaron quitarme mi hogar. Pero nunca lo poseyeron. Nunca lo fueron. Dejé una propina generosa bajo la copa de vino. No por el servicio. Por sobrevivir. Al caminar hacia el guardarropa, la anfitriona volvió a sonreír. ¿Disfrutó su velada? La miré a los ojos. Sí, dije suavemente. Fue exactamente lo que necesitaba. Afuera, el viento se había levantado. Pero no cerré el abrigo. Dejé que se abriera al viento. Seda roja bajo lana gris, audaz, sin disculpas. No me apresuré. No me escondí. Caminé directamente hacia la nieve. El sobre ya no estaba. La mentira revelada. La historia era mía otra vez. Y en algún lugar, en el fondo de mi bolsillo, aún sostenía la tarjeta de confirmación. No como recuerdo. Como advertencia. Para la mujer que solía ser. Para la mujer que era ahora. No volví a casa esa noche. No a la casa antigua. No a la del asado frío, las servilletas dobladas y el silencio que había confundido con paz. En su lugar, me registré en una pequeña posada a 2 pueblos de distancia. Vista al lago. Chimenea en la esquina. Una manta de lana doblada al pie de la cama, como si alguien hubiera pensado en ello de antemano. Pagué en efectivo. Firmé con mi nombre completo. Sin contacto de emergencia. Sin parientes cercanos. La mujer de la recepción me ofreció una galleta. La acepté. Esa noche, abrí un poco la ventana. Dejé entrar el aire. Dejé salir el pasado. A la mañana siguiente, preparé té y me senté junto al lago. La superficie estaba congelada cerca de la orilla, como vidrio temblando con el viento. Pero más allá, el agua estaba abierta, viva, respirando bajo el frío. Sabía cómo se sentía eso. Más tarde ese día, compré una libreta. Tapa dura. Verde.
Con líneas. Escribí una sola frase en la primera página. Esta vida me pertenece ahora. No escribí más. No lo necesitaba. A veces, basta con comenzar de nuevo. Visité la oficina del condado 3 días después de Navidad. Tomé un número. Esperé junto a otros en sillas de plástico bajo luces parpadeantes. Cuando fue mi turno, me acerqué al mostrador con calma. Liberación de título de propiedad, dije. El hombre pidió documentos. Se los entregué. Escritura. Identificación. Prueba de propiedad. Quisiera transferir la titularidad, dije. Él levantó la vista. ¿A sus hijos?, preguntó. No, respondí con suavidad. A mí misma. Parpadeó. Luego escribió. ¿Y esta otra propiedad que aparece, Evergreen Pines? Sonreí. Rechazar. Liberar. Eliminar mi nombre. Él se detuvo. ¿Está segura, señora? Lo miré directo a los ojos. Nunca estuve más segura. El sello cayó con un golpe seco. Final. Hermoso. Esa noche, volví a la casa una última vez. No para quedarme. Solo para elegir. Recorrí cada habitación. Dejé que mi mano pasara por la repisa, los cojines del sofá, el lugar en la pared donde Harold solía apoyarse para enderezar un cuadro torcido. Él siempre lo dejaba todo en su sitio. No me llevé mucho. Solo algunas fotos. La taza azul con el desconchón. Una colcha que hizo la madre de Harold. Y una caja de semillas que había olvidado, flores silvestres para una primavera que nunca llegó. Cerré la puerta con llave. Metí las llaves en un sobreacolchado. Lo dirigí a Emma y Thomas. Sin nota dentro. Solo las llaves. Déjenlos preguntarse. Déjenlos descubrir lo que realmente significa el silencio. Al dejar el sobre en el buzón de correos, el aire a mi alrededor cambió. No más frío. Más liviano. Ya no los cargaba conmigo. Esa tarde, visité una pequeña cabaña al borde del pueblo. Cerca de una cerca de madera. Porche delantero. Un columpio que crujía. El cartel de se vende aún colgado. Desgastado. Olvidado. Como yo. Caminé por el sendero hacia la puerta. Miré por la ventana polvorienta. Y la vi. Una cocina con ventanas grandes. Una silla junto a la chimenea. Un jardín atrás, esperando ser trabajado. Llamé al número. El agente sonaba joven, sorprendido. Dije, la tomaré. Sin negociaciones. Sin dudas. A la mañana siguiente, planté las semillas detrás de la cabaña. Llevaba guantes de jardinería que me quedaban grandes. Me ensucié las uñas. Me incliné más lento de lo que solía. Pero cada semilla fue plantada. Cada hoyo lleno. Cada fila regada. No sabía si florecerían. No me importaba. Plantarlas era el punto. Esa noche, me senté en el columpio del porche. Escuché el viento entre los árboles. Oí los pequeños sonidos de la noche, un búho, un susurro, algo que corría de vuelta a casa. Saqué el vestido rojo de su funda. Lo doblé con cuidado. Lo llevé adentro. Hubo un golpe en la puerta. Una joven. Nerviosa. Cola de caballo ajustada. Sostenía una bolsa de papel con muffins. Vivo al otro lado del camino, dijo. Vi que se estaba mudando. Pensé que tal vez necesitaba desayuno. Le di las gracias. Nos quedamos allí un momento. Luego extendí el vestido. ¿Le gustaría esto?, pregunté. Se sorprendió. Tocó la tela. Es hermoso, susurró. Lo es, dije. Y está listo para su próxima historia. Ella sonrió. Yo también. Cuando se fue, me senté de nuevo. Vi salir la luna. Sostuve una taza de té. Sentí como el peso se iba de mi cuerpo, una respiración a la vez. La tarjeta de confirmación estaba sobre la mesa junto a mí. Los bordes ya suaves. La tinta comenzando a desvanecerse. Ya no la necesitaba. Pero la conservé. No como prueba.
¿Cómo recuerdo? ¿Tú te habrías ido o habrías recuperado todo? Yo no elegí ninguna. Elegí avanzar. Porque la venganza sabe amarga. Pero la libertad tranquila, ordinaria, sabe a té en una taza azul con un desconchón. Y ese primer sorbo era mío otra vez. Ocurrió en Nochevieja. La nieve se había convertido en lluvia para entonces. No fuerte, solo constante. Un golpeteo suave en la ventana, como alguien recordando cómo se golpea una puerta. Estaba sentada en mi nueva silla, la que elegí yo misma. Crujía un poco cuando me recostaba. Pero me sostenía. Aún no había fotos familiares en las paredes. Solo espacio. Espacio sagrado, respirable. Estaba a mitad de una novela de misterio, los pies recogidos bajo mí, cuando oí un coche detenerse. Demasiado lento para ser el cartero. Demasiado cuidadoso para ser el hijo del vecino. No me moví. Dejé que el silencio lo llevara. Entonces llegaron los golpes. 3. Suaves, como el remordimiento. Me levanté. No rápido. No con temor. Solo con la calma de quien ya no tiene nada que defender. Cuando abrí la puerta, era Emma. Cabello mojado. Ojos rojos. Sostenía una bandeja plástica de galletas, de esas del supermercado, todavía con la etiqueta amarilla de descuento encima. Detrás de ella, en el coche, Thomas estaba en el asiento del pasajero, con la cabeza baja, como un niño que sabía que había roto algo que no podía arreglar. Mamá, dijo. No respondí. Miró la cabaña, luego a mí. No sabía a dónde más ir. Me apoyé en el marco de la puerta. Sentí la madera bajo mis dedos. Firme. Cálida. Intentamos ir a la casa, continuó. A la tuya. Pero, estaba vacía. Y el buzón ya no estaba. Asentí una vez. Ese buzón nunca me perteneció realmente. Solo era un lugar donde mandaban culpa cuando les convenía. Ella tragó saliva. Miró al suelo. Recibí las llaves, dijo. No sé qué querías decir con eso. Se explica solo, dije. Thomas salió del coche. Caminó despacio, como si el aire hubiera cambiado y no supiera cómo respirarlo. Se paró a su lado. Mamá, nosotros, cometimos un error. No dije nada. Emma pensó que la residencia. Emma se estremeció. Pensó que ayudaría, terminó Thomas. Levanté una ceja. ¿Ayudar a quién? Emma apartó la mirada. Ahora estaban empapados, pero ninguno pisó el porche. Como si supieran, en algún lugar de sus cuerpos, que el refugio ya no los incluía. No pensamos que. Su voz se desvaneció. Viviría, terminé por ella. La mandíbula de Thomas se tensó. No, dijo en voz baja. No pensamos que te irías. No así. Exhalé. No fue un suspiro. No fue un temblor. Solo aliento. Estable. Medido. Durante años viví al borde de sus decisiones. Recibiendo conveniencia, formularios firmados y justificaciones silenciosas. Pero ya no. ¿Vinieron por algo?, pregunté. Los ojos de Emma se agrandaron, luego se entrecerraron. Miró dentro de la cabaña, por encima de mi hombro. Es pequeña. Es mía. Silencio. Thomas levantó un sobre de papel. Tu estado bancario fue reenviado a mí por error. No lo tomé. Él dudó, luego lo dejó caer en el buzón clavado junto a la puerta. Fue la primera vez que noté la placa con el nombre. Seca Aleján. Solo yo. Sin títulos. Sin roles. Solo un nombre. Te traje tus álbumes de fotos, dijo Emma, extendiéndome una bolsa de tela húmeda. No la tomé. La miré con atención. Se veía más delgada. Cansada. No de dolor, de estar siendo cuestionada, finalmente. ¿Por qué ahora?, pregunté. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué hoy? ¿Por qué esta casa? Ninguno habló. Les di la respuesta que no eran lo suficientemente valientes para decir. Porque la actuación terminó. El asado no se cocinó. Los rollos de canela se hundieron.
La casa se volvió silenciosa. Y notaron que ya no era yo quien la llenaba. Ella dio un paso hacia adelante. Mamá, te extraño. Asentí. Qué conveniente. La voz de Thomas se quebró. Estábamos equivocados. Volvía a sentir. Lo sé. El silencio se extendió entre nosotros. No del viejo tipo, frágil y amargo. Este era más denso. Cargado de conciencia. Sentí un pinchazo entonces, no lástima. Memoria. De lo pequeños que fueron alguna vez. De cómo sus manos cabían fácilmente en las mías. De lo rápido que soltaron. Por un momento, los compadecí, pensé. Luego recordé quién soy. Emma metió la mano en su bolsillo. Aún tengo tu tarjeta de Navidad. La del año pasado. No la abrí hasta esta semana. Escribiste. Sé lo que escribí, dije. Su voz se quebró. Pensé que estaba haciendo lo correcto. La miré directamente a los ojos. No lo estabas. Entonces lloró. No fuerte. No teatral. Solo de esa forma callada. De la que no pide ser sostenida. Thomas carraspeó. Si alguna vez, quieres volver. La casa sigue allí. El dormitorio es el mismo. Negué lentamente con la cabeza. Ese dormitorio nunca fue mío. Solo tenía mi nombre en la puerta. Se quedaron allí un rato más. Yo los dejé. Luego retrocedí. Cerré la puerta a la mitad. No la azoté. Solo la cerré. Sus rostros desaparecieron tras el marco. No espié por la ventana. No los vi marcharse. No lo necesitaba. Fui hasta la tetera. La encendí. El agua silbó, lista para hervir. Bajé mi taza. La azul con el desconchón. Aún aquí. Aún entera. La luz de mensajes del teléfono parpadeaba. Un mensaje nuevo. De la esposa de Mark. Presioné eliminar sin escuchar. Luego llevé mi té a la ventana. Me senté. Vi la lluvia deslizarse por el vidrio. No me sentí triunfante. No me sentí reivindicada. Me sentí en silencio. Y llena. No de venganza. De recordar quién soy. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? Yo sí. Porque dura más. Y nunca suplica ser vista. La mañana de Año Nuevo llegó sin ceremonia. Sin cuenta regresiva. Sin champán. Sin propósito. Solo luz suave sobre el suelo de madera. Canto de pájaros en los árboles. Una manta cubriendo mis piernas que no recordaba haberme puesto la noche anterior. Me moví despacio. No por la edad, por cuidado. Cada movimiento se sentía merecido ahora. Preparé mi té. Sin azúcar. Justo como lo tomaba Harold. Nunca me gustó así antes. Pero ahora sabía algo antiguo. Algo real. Afuera, el jardín esperaba. Salí al porche, con la bufanda suelta alrededor del cuello. El viento traía el aroma de hojas húmedas y tierra fría. Mis manos se aferraron a la barandilla de madera. Aún áspera en algunos lugares. Aún real. Las hileras de semillas apenas visibles bajo la escarcha. Pero sabía que estaban allí. Enterradas. Vivas. Metí la mano en el bolsillo del abrigo. Saqué la vieja tarjeta de confirmación una última vez. La tinta se había desvanecido. Pero su peso permanecía. No el del papel. El del significado. El recuerdo de haber sido tachada. Caminé hasta el borde del terreno. El arroyo detrás de la cabaña corría rápido por el deshielo. Agua clara, fría como la verdad. Me paré en la orilla. Miré la tarjeta en mis manos. Luego me incliné y la deslicé en la corriente. Flotó un momento. Luego se hundió. Desapareció. Hay cosas que no merecen ser quemadas. Merecen ser lavadas. Me quedé allí mucho tiempo. Solo respirando. El viento agitó los pinos. Un cuervo graznó en algún lugar entre los árboles. El agua llevó el silencio hacia adelante. No pensé en Emma.
Ni en Thomas. Ni en lo que contarían a sus amigos, a sus parejas, a sus hijos. Esa era su carga. Su historia para habitar. Yo había elegido la mía. De vuelta en la cabaña, abrí la ventana sobre el fregadero. Dejé entrar el aire. Fresco. Libre. Ese día planté más semillas. No por esperanza. Por ritmo. Porque hay manos que solo saben hacer crecer cosas, incluso después de haber sido descartadas. Limpié la sala. Moví la silla más cerca de la chimenea. Colgué un pequeño espejo en la pared, el que Harold compró en una venta de garaje hace años. Decía que hacía que la habitación se sintiera más grande. Tenía razón. No colgué fotos familiares. Solo una acuarela de una silla roja junto a una ventana. Vacía. Esperando. No triste. Tranquila. Esa noche me quité la pulsera de la muñeca. La dejé en el alféizar. El pequeño dije de casa plateado brillaba bajo la luz de la luna. Como si supiera que ya no era necesario. Ahora, yo era el hogar. Más tarde, escribí una carta. No para Emma. Ni para Thomas. Para mí. Escribí. No los perdiste. Te encontraste debajo del peso de ellos. Y ahora que estás de pie otra vez. No vayas buscando las manos que te dejaron caer. Doblé la carta. La guardé en la parte trasera de mi nueva libreta verde. Junto a la primera frase. Esta vida me pertenece ahora. Por la noche, volví a caminar hasta el río. Esta vez, llevé algo más. Una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro, una llave. La última llave de casa que no había tirado. Me paré al borde del río. Escuché su murmullo. Luego abrí la bolsa. Saqué la llave. La sostuve en la palma. No era solo metal. Era memoria. Responsabilidad. Permiso. Pasé años esperando que alguien más me diera paz. Que se disculpara. Que me viera. No lo hicieron. Así que lo hice yo. Besé la llave una vez. Luego la solté. Cayó al agua con un sonido más pequeño del que merecía. Pero las ondas viajaron lejos. Las vi expandirse, luego desvanecerse. Y susurré. Nunca fui el eco. Fui la voz que intentaron silenciar. Regresé a la cabaña. Cerré la puerta detrás de mí. No con llave. Solo cerrada. Adentro, la chimenea parpadeaba. La silla esperaba. El jardín dormía. El aire no guardaba expectativas. Ni disculpas. Solo presencia. Solo paz. Y reclamé cada rincón de ella. No porque ellos me la dieron. Porque ya no necesitaba su permiso para vivir en ella. La llave que nunca entregué se convirtió en la que me liberó.